Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos una vez más en el fascinante y a menudo enigmático mundo de la realeza de las telenovelas turcas. Nuestro objetivo de hoy es desentrañar un misterio que ha capturado la atención, la imaginación y, seamos honestos, las esperanzas de millones de fans alrededor del globo, el secreto del amor, ese halo de misterio que envuelve la conexión entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento televisivo turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Y sobre todo, la pregunta que resuena en la mente de todos los devotos seguidores, ¿dónde empezó todo? Si eres un fanático empedernido de estas dos estrellas, o si simplemente te encanta una buena historia de amor, una saga con ese toque inconfundible de drama, pasión y romance que solo las producciones turcas saben ofrecer, entonces quédate con nosotros. Porque hoy vamos a desgranar cada detalle, a analizar cada pista, a indagar en cada rumor, para intentar arrojar luz sobre este fenómeno. Y antes de que nos adentremos de lleno en este apasionante tema, permíteme recordaros algo crucial: si aún no lo habéis hecho, suscribiros a nuestro canal es el primer paso. Es la clave para no perderos ni uno solo de nuestros vídeos, todos ellos dedicados a desvelar los secretos, las trayectorias y las historias que hacen soñar a vuestras celebridades favoritas. Nuestro viaje para comprender la conexión, esa química palpable y electrizante entre Demet y Can, comienza, como no podía ser de otra manera, en el epicentro de su fama, en el lugar donde sus caminos se cruzaron por primera vez y donde nació la magia, el set de rodaje de la serie que los catapultó a la fama mundial, la producción que conquistó corazones y encabezó las listas de audiencia en innumerables países, Erkenci Kuş, o como la conocemos en muchos mercados, Pájaro Soñador. Esta comedia romántica, más allá de regalarnos escenas inolvidables, diálogos chispeantes y una química que traspasaba la pantalla, se convirtió en el crisol donde se forjó una de las parejas más comentadas y deseadas de la televisión turca. Imaginad por un momento el ambiente, días largos y extenuantes de rodaje, la intensidad de interpretar a dos personajes que se enamoran perdidamente con todas las emociones y vulnerabilidades que ello conlleva, la cercanía constante, la convivencia forzada por las exigencias del oficio. Todo esto, sin duda alguna, crea un caldo de cultivo perfecto, un ecosistema propicio para que los sentimientos, tanto los ficticios como los reales, florezcan más allá de las líneas del guión. Demet Özdemir, con su radiante sonrisa que ilumina cualquier escenario y su talento innato que la caracteriza, interpretaba a Sanem, una joven aspirante a escritora con sueños grandes y un corazón puro que se ve envuelta, casi por accidente, en el vertiginoso mundo de la publicidad. Y por supuesto en la vida del carismático y seductor Can Divit, interpretado magistralmente por el también cautivador Can Yaman. Can, con su porte de galán clásico, su mirada profunda y su capacidad innata para transmitir emociones complejas y matizadas, se convirtió rápidamente en el sueño de muchas y, al parecer, en el amor de su CEO protagonista. La química entre ellos era, y sigue siendo, palpable, casi tangible. Cada mirada cruzada, cada roce fugaz, cada diálogo parecía cargado de una autenticidad que iba mucho más allá de la simple actuación. Y seamos sinceros, es francamente difícil fingir algo tan poderoso, tan avasallador como el amor verdadero, cuando la cámara no está grabando, cuando las luces se apagan y el set se vacía. Desde los primeros episodios de Erkenci Kuş, muchos fanáticos perspicaces notaron esa chispa especial, esa conexión que iba más allá de lo profesional. Las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas coordinadas y las fotos compartidas en redes sociales, cada pequeña interacción, mostraban una complicidad, una sintonía que sugería, con una fuerza arrolladora, que lo que ocurría en pantalla no se quedaba confinado a los estudios de filmación. Los rumores, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, comenzaron a circular como la pólvora, extendiéndose a una velocidad vertiginosa. ¿Era todo esto simplemente una estrategia de marketing, una artimaña bien orquestada para promocionar la serie y mantener el interés del público? ¿O había algo más profundo, algo genuino, gestándose entre ellos en la intimidad de los sets? La verdad, en el siempre cambiante y a veces engañoso universo del entretenimiento, es que a menudo resulta difícil distinguir la realidad de la fantasía, lo que es actuación y lo que es auténtico sentir. Sin embargo, la intensidad de los rumores, alimentada por el fervor de los fans, y la forma en que la pareja, a veces con evasivas astutas, otras con guiños cómplices y sonrisas enigmáticas, respondían a estas especulaciones, solo servía para alimentar aún más la hoguera de la especulación y el deseo del público. Can Yaman, un actor conocido por su personalidad magnética, su energía desbordante y su apreciación por disfrutar de la vida al máximo, y Demet Özdemir, una actriz talentosa con una presencia escénica cautivadora y un carisma natural, formaban, sin duda alguna, una pareja visualmente impactante.
Su estilo, su forma de hablar, sus gestos en público, la manera en que interactuaban, todo contribuía a crear la imagen de una pareja ideal, de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Y en el ojo público, donde cada detalle, por insignificante que parezca, se amplifica exponencialmente, esta conexión, esta aparente sintonía, parecía destinada a trascender la barrera de una simple amistad. Los fans, convertidos en detectives virtuales, se dedicaron a analizar cada imagen, cada entrevista, buscando pistas, descifrando códigos, intentando desvelar la verdadera naturaleza de su relación. El inicio de su romance, si es que podemos atrevernos a calificarlo así con total certeza, parece estar intrínsecamente ligado, casi indisolublemente, a ese periodo de rodaje intenso y apasionado de Erkénthicus. La serie se convirtió en muchos sentidos en su mundo compartido, un universo paralelo donde sus personajes se enamoraban con una intensidad arrebatadora, y donde, al parecer, ellos mismos, fuera de las cámaras, empezaron a sentir algo el uno por el otro. Es en esos momentos de creación artística colectiva, en la vorágine de la producción, donde las barreras entre la ficción y la realidad a menudo se desdibujan, se vuelven difusas, casi imperceptibles. La presión inherente a un proyecto de gran envergadura, la cercanía física y emocional constante, la exploración profunda y a veces dolorosa de emociones complejas como el amor, la pasión o el desamor, todo se combina para crear un ambiente propicio, un terreno fértil, para el desarrollo de sentimientos genuinos. Además de la magia que emanaba del set, las redes sociales jugaron un papel crucial, insoslayable, en la construcción y el mantenimiento de su narrativa pública. Demet y Can, de manera consciente o inconsciente, compartieron momentos de su vida cotidiana, tanto dentro como fuera del set, generando una conexión aún más fuerte y personal con sus seguidores. Las fotos juntos, los me gusta mutuos, los comentarios amistosos y llenos de complicidad, cada pequeña interacción digital, contribuía a alimentar la idea de una relación sólida y duradera. Era como si nos permitieran ser testigos privilegiados de su evolución, no solo como actores en sus carreras profesionales, sino también como personas en sus vidas privadas. Podríamos afirmar con una alta dosis de probabilidad que el donde empezó todo se sitúa en ese espacio mágico, a veces caótico y siempre intenso, que es un set de filmación. Pero yendo más allá de lo puramente físico, creemos firmemente que comenzó en la conexión de sus miradas, en la complicidad silenciosa de sus gestos, en la chispa eléctrica que prendió entre ellos mientras daban vida a los entrañables Sanem y Can. La energía que compartían en pantalla era tan real, tan palpable, tan convincente, que era casi imposible creer que fuera solo mera actuación. Y es que a menudo las grandes y memorables historias de amor nacen en los lugares más inesperados, en las circunstancias más insospechadas, y para ellos, ese lugar fue la pantalla de televisión, que se convirtió para millones en el espejo fiel de sus sentimientos, un reflejo de su naciente conexión. Sin embargo, como en toda buena historia, especialmente aquellas que involucran a figuras públicas, también hubo desafíos, obstáculos y momentos de incertidumbre. Las relaciones en el a menudo implacable mundo del espectáculo están bajo un escrutinio constante y asfixiante. La presión mediática puede ser abrumadora, devastadora, capaz de erosionar incluso las conexiones más fuertes. Se rumoreaba sobre posibles rupturas, sobre malentendidos dolorosos, sobre la inherente dificultad de mantener una relación estable y saludable cuando ambos están en la cúspide de sus carreras, con agendas apretadas y compromisos laborales que los separan geográficamente durante largos periodos. Pero a pesar de los altibajos, de las tormentas y de las calma, la historia de Demet y Can siempre ha generado un interés inagotable, una fascinación que trasciende las pantallas. Es crucial recordar, y este punto es de suma importancia, que aunque como espectadores nos encanta especular, fantasear y, sobre todo, desear fervientemente que nuestras parejas favoritas de la pantalla sean igual de felices y apasionadas en la vida real, la verdad absoluta, la realidad última, solo la conocen ellos. La verdadera dimensión de su relación, sus sentimientos más profundos, solo reside en sus corazones y sus mentes. Lo que sí podemos afirmar con absoluta certeza, con la convicción de quien ha observado atentamente, es que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, es poderosa, es magnet. Y que Erkénthicus fue sin duda alguna el escenario perfecto, el catalizador ideal, para que esa magia comenzara a florecer, ya sea como una profunda y sincera amistad, como un amor apasionado, o como una combinación de ambas. El impacto que tuvieron en el público, la resonancia de su conexión, fue tal, que se convirtió en un tema de conversación global, una demostración fehaciente del poder universal de las historias que nos conmueven, nos inspiran y nos hacen creer en el amor.
Así que para resumir, para destilar la esencia de nuestro análisis, el secreto del amor de Demetod Demir y Can Yaman, y el lugar donde creemos, con una alta probabilidad, que todo empezó, se encuentra inmerso en la intensidad, la pasión y la camaradería del rodaje de Erkencicus. Fue en ese ambiente de colaboración creativa, de largas horas compartidas mano a mano, de personajes que se enamoraban perdidamente ante nuestros ojos, donde la química en pantalla, esa fuerza arrolladora, se tradujo muy probablemente en sentimientos reales, en una conexión auténtica. La complicidad demostrada en cada entrevista, las publicaciones estratégicas en redes sociales, y esa chispa innegable que saltaba entre ellos, alimentaron los rumores, conquistaron la imaginación y capturaron el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Fue un fenómeno televisivo que trascendió la pantalla, y la historia de su conexión se ha convertido en un capítulo más, fascinante y enigmático, en el siempre vibrante y cautivador mundo de las celebridades turcas. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy en busca del origen de la historia de amor, o de la profunda conexión, entre Demetod Demir y Can Yaman. Espero sinceramente que hayan disfrutado desentrañando este misterio conmigo, que hayan encontrado respuestas a sus interrogantes y, sobre todo, que hayan pasado un rato entretenido. Quiero agradeceros enormemente de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre esta pareja y su historia. ¿Creéis que su amor nació genuinamente en el set de Erkencicus? ¿Tenéis alguna teoría propia, alguna pista que hayamos pasado por alto? Dejad vuestros comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leeros, interactuar con vosotros y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y si este vídeo os ha gustado, si lo habéis encontrado interesante, si os ha aportado algo nuevo, no olvidéis darle un gran like. Es una señal importante para nosotros. Compartidlo con vuestros amigos y familiares que también son fans de estas estrellas, o simplemente disfrutan de buenas historias y del fascinante mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos a nuestro canal. Es la mejor manera de uniros a nuestra comunidad y de asegurarte de no perderte nuestro próximo contenido exclusivo sobre vuestras celebridades favoritas y el apasionante universo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más secretos, más historias y más pasiones. Hasta pronto.